Pero dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando por ahí, por ese lugar en donde habían 10 personas sin esperanza, en donde habían 10 personas que todo lo tenían perdido, en donde había 10 personas que no podían acercarse a su familia. La palabra de Dios no dice cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que estas personas eran marginadas, que ellos no podían acercarse a su familia ni al pueblo, porque ellos eran considerados impuros. Pero cuando ellos más creían que ya todo estaba perdido, oiga esto, es cuando Jesús pasó. Cuando en tu vida crees que ya no hay solución, cuando en tu vida crees que las cosas no van a cambiar, Jesús llega y pasa donde tú estás, pero de ti depende si quieres acercarte a Él. ¿Sabe por qué? Porque eran 10 y Jesús iba pasando. Lo que pasa aquí es que estos 10 hombres sí tenían el deseo de cambiar, tenían esa convicción de querer ser diferentes. Ellos querían ser sanados y restaurados. Esta es la diferencia. Porque muchos hoy en día están enfermos espiritualmente y muchas veces también enfermos corporalmente, pero no se levantan, no claman, no oran y no se acercan a Jesús. Muchos creen que solo estando sentados en casa las cosas se van a solucionar. Muchos creen que solo escuchando la palabra de Dios, sin hacer penitencia, sin estar en sus sacramentos, sin ir a la Eucaristía, su vida va a cambiar. La palabra de Dios cobra sentido cuando tú accionas. La palabra de Dios cobra sentido cuando tú te levantas y decides leer la palabra de Dios y lo pones en práctica. Si no, de nada sirve, se los digo, pasa a ser como un libro que tú lees y nada más. Pero cuando tú decides leerlo y empiezas a comprender que Jesús quiere pasar por tu vida, que Jesús vino por ti, entonces te levantas y decides: debo de cambiar esta vida que llevo. Pues precisamente la enfermedad de la lepra hoy es representado en diferentes pecados que el hombre comete en el transcurso de la vida. Ahora, póngase a pensar usted, ¿qué es lo que le detiene a usted levantarse, estar de pie e ir y recibir la Eucaristía? Todos van a misa. Amén. Todos reciben la Eucaristía. En esta parte sí es muy poco, porque muchos sí van a misa, pero hay algo que muchas veces le impide recibir la Eucaristía, y es precisamente esa decisión de decir: quiero cambiar mi vida, quiero dejar todo lo malo que estoy haciendo. Si tú no tomas esa decisión, aunque Jesús esté a tu lado, aunque te hablen de la palabra de Dios, pero si tú no decides, así como estos 10 hombres estaban enfermos, cuando vieron a Jesús se levantaron y empezaron a clamar y decían: Maestro, ten misericordia de nosotros. El primer principio de todo cristiano es reconocer que es pecador. Ese es el principio. Si tú te crees santo, hay algo serio en ti que no está bien. Todos somos pecadores. Todos en algún momento le fallamos a Dios.
Pero la diferencia es que tú reconozcas que tienes necesidad, que el Señor te sane, que el Señor te limpie, que el Señor te restaure. Entonces te levantas y dices: Señor, ten compasión de mi vida, te he fallado, no he sido el cristiano que tú quieres, límpiame, quiero ser sano. Y dice la palabra de Dios que se levantaron los 10. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Esta parte de esta lectura me ha conmovido mucho por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra prueba tu fe. Porque esta palabra realmente te hace ver si confías en lo que Dios puede hacer en tu vida. Esta palabra es para aquellos cristianos que aún sin ver el milagro, que aún sin ver la bendición, deciden levantarse, obedecer al Señor y saber que en el caminar de cada día Dios los va a liberar, Dios los va a sanar, Dios los va a restaurar y Dios los va a bendecir. Pero muchas veces no pasa. Dice: hasta cuando tenga mi casa, entonces voy a servir al Señor. Hasta cuando tenga un carro, entonces voy a servir al Señor. Hasta cuando todo lo tenga listo, entonces voy a servir al Señor. La pregunta es: ¿habrá tiempo? ¿Tendrás todavía tiempo para que llegue ese día? Tú no sabes el día de mañana lo que te espera. No podemos confiarnos en las cosas terrenales, porque todo se queda. Jesús les dijo: vayan y preséntese a los sacerdotes. Imagínense eso. Yo le pregunto, si a usted le diagnosticaran un cáncer y va con diferentes doctores y todos llegan al mismo diagnóstico, y de pronto usted empieza a orar, y a lo mejor un siervo de Dios ora por su vida y le dice: hermano, hermana, ya está sano, vaya a confesarse, reciba la Eucaristía. ¿Usted qué haría? Que está difícil. Chávez, está difícil. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pensamiento solo se rige en las cosas que vemos. Nuestro pensamiento está como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Dichosos los que creen sin haber visto, dice la palabra de Dios. Usted, cuando sabe que las cosas no marchan bien, usted siga creyendo, usted siga caminando, usted siga confiando en el Señor, aunque no haya llegado la bendición, aunque no haya llegado la sanidad. Usted sabe que en el momento que Dios lo permita, va a ser sano y bendecido. Nosotros, si estamos aquí, es por fe. ¿O usted ha visto cara a cara a Dios? Así como estoy viendo al hermano. ¿Verdad que no? Usted ha venido por fe. Entonces, ¿por qué duda muchas veces de la mano de Dios? Porque muchas veces se abandona en el dolor. Porque muchas veces se abandona en el fracaso. Si usted sabe que tiene un Dios poderoso, si usted sabe que tiene a un Dios que todo lo puede. Amén. Aquellos hombres no estaban sanos todavía, solo escucharon la voz de Jesús que les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo me imagino que si Jesús viniera aquí y nos dijera eso, pues no sé qué pasaría, porque algunos dirían: pero ¿cómo? Me voy a ir a presentarme con el sacerdote
Si al presentarme al sacerdote yo tendría que estar sano, oiga esto, estos 10 leprosos arriesgaron su vida por fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no estaban sanos cuando Jesús les dijo. Y ellos sabían, y la ley de Moisés dice que nadie se puede presentar en el pueblo si todavía está enfermo. Oiga esto. Ellos dijeron, si aquel hombre que hemos escuchado, que le ha dado vista a los ciegos, ha levantado paralíticos, lo está diciendo, yo sé que lo que está diciendo, algo va a suceder. Y voy a obedecer y voy a ir. Y si en el camino no pasa nada, no importa, daré mi vida. Porque aquel que me dijo que vaya es santo y él sabe lo que nos está diciendo. Que los hombres se levantaron. Y dice la palabra de Dios que se fueron, sabiendo que en el momento que iban a llegar frente al sacerdote, y si no estaban sanados, pues incluso el sacerdote tenía toda la potestad de decir que los apedraran, porque realmente está en la ley de Moisés. Pero a ellos no les importó, ellos creyeron. Lo que sucede en nuestra vida es de que nosotros primero queremos ver el milagro y después creer. Y las cosas no son así. Primero es creer que Jesús todo lo puede, y luego viene el milagro. Si usted no cree, el milagro no va a suceder. Imposible. Vayan y preséntese a los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que mientras iban de camino, quedaron sanos. Mientras iban, y nosotros ¿cómo andamos? De camino, ¿verdad? Vamos de camino a lo que el Señor nos ha pedido. Vayan y lleven la buena nueva. Nosotros estamos de camino cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice, actúen en bien. Y si tú tienes fe, en el transcurso de tu caminar cristiano, viene la bendición, viene la sanidad, viene todas aquellas cosas que tú has pedido. Porque si no caminas no va a pasar nada. Dígame usted, alguien que haya sido bendecido solo sentado todo el día o durmiendo, no pasa nada. Si vemos las cosas terrenales, tenemos que accionar, tenemos que trabajar. Jesús dio una palabra, ellos obedecieron, y mediante ellos fueron obedientes. La palabra de Dios empezó a transformar su vida, empezó a sanarlos. Yo no sé cómo te encuentras tú en este tiempo. Yo no sé si en determinado momento te has puesto a pensar, ¿cómo estará mi vida realmente? Me llamó mucho la atención lo que decía el hermano que estaba coordinando. Él decía, es permitido venir molestos, es permitido muchas veces venir peleando, y puede suceder, hermano. Estamos en la casa, una cosita pasó ahí y empieza uno a pelear con su pareja o a sus hijos. Apúrate, ¿por qué no te alistaste temprano? El hijo dice, es que no está mi zapato. Sí, podemos pelear y a lo mejor jalarlos a la fuerza, y usted viene enojado, es que no se apuran y no voy a llegar a tiempo a la oración. Eso es cierto, es permitido, puede pasar. Ahora, lo que él dijo es una gran verdad. Si usted vino por amor a Dios y si usted vino por fe, en esta noche no va a regresar igual a su casa. Va a regresar bendecido, va a regresar restaurado, va a regresar como una nueva criatura si tú tienes fe. Pero si usted solo vino para ver quién va a tocar, quién va a predicar, qué hermana va a cantar, no va a pasar nada. Vino enojado, igual salió, hasta peor. Porque así pasa en los cristianos muchas veces. Vienen enojados, no quieren cantar,
sueño le dan la prédica, y cuando regresan peor, y todo, después dicen, de nada sirve ir a una comunidad porque peor estoy ahora. Bueno, claro, regresa peor, o su vida está peor porque no vino con fe, y no vino a entregar esta hora verdaderamente al Señor. La palabra de Dios no se puede ir sin que usted reciba una palabra vacía. No se puede ir vacío, pero depende de usted. Aquellos hombres obedecieron, y mientras iban de camino, y mientras tú te acercas a una comunidad, y mientras tú recibes tus sacramentos, y mientras tú buscas la presencia del Señor, cosas extraordinarias en tu vida suceden. Mientras tú oras con fe, mientras tú ofreces sacrificio al Señor, muchas cosas pueden cambiar en tu vida. Pero si tú no te levantas y no gritas como aquellos hombres que decían, Maestro, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, no va a pasar nada. Pueden venir a orar muchos hermanos día a día, incluso que usted no tiene fe, no se levanta y sigue teniendo la misma actitud, no cambia de vida, va a seguir igual, hermano, se lo digo, va a seguir igual. Pueden pasar 1 año, 10 años, usted va a seguir igual. Usted es quien decide si quiere un cambio en su vida. Usted decide si verdaderamente quiere ser restaurado. Usted decide si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del enemigo. Porque aquellos hombres pudieran haber dicho, ¿cómo nos vamos a ir si estamos enfermos? Ese hombre está loco. Nosotros pedimos sanidad y no pasó nada. ¿Será que no se parece un poco a nosotros? Cuando nosotros oramos y como que la respuesta no llega. Y dice, estoy orando, ¿por qué no llega? Es porque hace falta algo en tu vida todavía. Y tienes que analizarlo y pensar. Y decirle, Señor, he hecho sacrificios, he ofrecido ayunos, he ofrecido vigilias. Enséñame qué es lo que me hace falta para recibir lo que tanto te estoy pidiendo. Porque muchas veces no solo se trata de pedir y pedir. Muchas veces se trata de escuchar la voz de Dios que dice, mira, mijo, todavía no es tu tiempo. Es como decirle cuando es un decir. Imagínese que su hijo de 5 años le dice, papá, cómprame un carro, quiero manejar. ¿Usted se lo compraría? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? No lo va a poder manejar. ¿De qué le sirve? De nada. Cuando tú le pides algo al Señor, primero te examina si ya estás capacitado, si tú ya puedes administrar lo que Dios te va a dar, lo que tú estás pidiendo. Cuando Dios permite una enfermedad en nuestra vida, es porque Él quiere que nosotros aprendamos algo en ese proceso. No solo se trata de dolor, se trata de una bendición, porque por medio de las enfermedades muchas veces nosotros comprendemos lo que Dios nos está hablando. Si nosotros somos humildes, si nos vamos a empezar a reclamar, vamos a decir, si tanto te sirvo, Señor, ¿y por qué? Se trata de ser agradecidos en todo tiempo. Aquellos hombres se fueron y dijeron, bueno, si este hombre santo lo dice, por algo ha de ser. Seguramente todos se fueron. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene esa parte que muy pocos hacen. Dice la palabra de Dios que los 10 fueron sanados, ¿verdad? ¿Y cuántos regresaron? Uno. Ah, bueno. Uno de ellos, al verse sano, dijo de plano, wow, ¿qué pasó? Algo sucedió en mí. No puedo quedarme sin regresar y decirle gracias a aquel que me limpió. Aquel
que agradece en todo tiempo recibe algo más que solo una sanidad. Aquel que sabe agradecer en todo tiempo no solo recibe bendición, porque aquel que reconoce que todo proviene de Dios dice: yo no me puedo quedar callado, yo no puedo seguir siendo el mismo, debo de regresar a la fuente de la bendición, a la fuente de la sanidad, que es Cristo Jesús, que está en la Eucaristía y te espera a ti todos los domingos. Aquel hombre no podía quedarse callado. Dice la palabra de Dios que regresó alabando a Dios. Yo me imagino a aquel hombre diciendo: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Él venía gozoso porque algo había pasado en su vida, porque algo había cambiado. Cuando Dios actúa en tu vida, tú no puedes ser el mismo. Debe de cambiar algo en ti. Debes de proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo me imagino, oiga esto, Jesús les dio la orden. Y seguramente Él se quedó ahí, sentado o parado, no sé. A lo mejor los discípulos dijeron: maestro, ¿y por qué sigues aquí? Ya se fueron los leprosos, vayamos, continuemos el camino. Y Él en su corazón decía: espérense, algo va a suceder. Le decía seguramente a los discípulos: ahí van a ver que van a regresar los 10. Y regresaron los 10, ¿verdad? Oigan esto. Todos ahorita estamos escuchando esta palabra. Todos oramos, todos cantamos. Te pregunto, ¿todos vamos a regresar de la misma manera? ¿A qué está difícil la pregunta? Porque algunos iban a regresar restaurados y llenos del Espíritu Santo, y otros van a regresar vacíos. Aquel hombre dijo: yo no me puedo quedar en este lugar. Oiga esto, él pudo haber dicho como los otros 9: estoy sano y hace tiempo que no he visto a mi familia, voy a ir con mi familia y les voy a mostrar lo que pasó. Oiga esto, porque esto es importante. Los otros 9 a lo mejor dijeron: bueno, ya soy sano, voy a ir a gozar de la vida otra vez, voy a ir con mis amigos a llevar la misma vida que llevaba. Esto sucede muchas veces en los hermanos que piden sanidad, reciben la bendición de la sanidad y luego se desaparecen de la comunidad. Y luego se olvidó las vigilias, se olvidó los ayunos. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Bueno, es como los otros 9 recibieron su bendición y ya no se habló nada más en la Sagrada Escritura de esos 9. Pero aquel que verdaderamente reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, regresa a la fuente de la bendición. Y ahí está Jesús esperando. Él esperaba a los 10, pero solo uno regresó glorificando a Dios. Jesús sacramentado te espera a ti, a todos los que están aquí te espera. Allá te está esperando Él. Él te mira, te conoce. Él sabe lo que te ha bendecido. Él te está esperando y quiere ver dónde están los agradecidos. Quiere ver los que verdaderamente reconocen de dónde viene la bendición. Te está esperando. Él te espera en las asambleas que seguramente ustedes tienen. Yo no sé si aquí se reúnen, hermanos, o es otro lugar. Otro lugar. Amén, gloria a Dios. Todos asisten en una comunidad, hermanos. Bueno, algunos dirán: bueno, los que no, Dios los está esperando.
tiene preparado algo especial para ustedes. Algo que ustedes no se imaginan. Y dice que Jesús entonces estaba esperando que llegara aquellos 10 hombres sanos, ¿verdad? Como Dios nos espera. A todos nos ha bendecido de diferente manera, pero nos ha bendecido. Y dice que aquel hombre regresó cuando se vio sano. Dijo: esto es obra de aquel hombre que me habló, que me vio y que me dijo que vaya a presentarme como sacerdote. Y dice la palabra de Dios, oiga esto: uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro puesto en tierra. Usted sabe que postrarse de esta manera es la acción más humilde que podría hacer. Es considerarse esclavos. Es reconocer que está frente a un rey. Es reconocer que está frente a alguien más grande que él. Oiga esto. Al inicio de la lectura, los 10 estaban en la misma condición, ¿no es cierto? En el transcurso del camino, los 10 recibieron sanidad, ¿sí o no? Ahora le pregunto, al final de la lectura, ¿los 10 recibieron lo mismo, sí o no? ¿Recibieron lo mismo, sí o no? Al final de la lectura. ¿Sabía algo? Muchos venimos o vamos a una comunidad, todos oramos, cantamos, escuchamos palabra, y yo le pregunto, ¿todos tienen las mismas bendiciones? ¿Sí o no? ¿A qué no? Algunos dirán, ¿qué hará ese hermano pues? Ahora hasta carro tiene. ¿Qué hará esa hermana pues? Mire cómo vende su negocio. Pero ¿qué tendrá ese hermanito que todo le sale bien en su estudio? Lo que usted no sabe es que este hermanito, hermanita, viene glorificando a Dios y viene dando gracias. Lo que los otros no dan. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que hay que saber dar gracias a Dios en lo más pequeño que nosotros podamos recibir. Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo, de manera que no recibieron los 10 lo mismo al final. La sanidad sí, pero aquel que regresó agradecido, aquel que reconoció que esa bendición, que esa sanidad provenía de Jesús, él volvió, se postró en tierra y le dio gracias a Dios. Cuando Dios vio a aquel hombre, dijo, pues yo recuerdo que era 10. Yo recuerdo que habían 40 en esa acción de gracia, pues. Pero solo 2 regresaron agradecidos. Yo no sé si usted es uno de los que va a regresar agradecidos. Eran 30 los que estaban ahí. Eran como 10 los del ministerio, porque solo uno hay aquí postrado delante de mi presencia. Porque solo uno está recibiendo el sacramento de la Eucaristía. ¿Acaso no eran 40, 50, 100? Porque uno sabía, oiga esto es hermoso. Aquel que recibió la sanidad seguramente dijo, si este me sanó, ¿qué no puede hacer en mi vida? Si esto fue capaz de quitarme la lepra, yo quiero estar pegado con Él. Yo quiero regresar a Él, a la fuente de la sanidad. Porque si voy para allá, puedo caer en lo mismo que estaba. Pero si regreso a Él, la bendición es constante en mi vida. Aquel que regresa agradecido, aquel que reconoce que Jesús mismo
es quien lo da todo, es aquel que usted lo ve feliz, alegre, en medio de todas las circunstancias. Es cuando usted vive, porque es bendecido ese hermano. Bueno, en la medianoche está haciendo su sacrificio de orar. Usted no sabe cuántos ayunos hace durante la semana. Usted no sabe cuántas veces va frente a Jesús sacramentado. Por cierto, aquí en el Hato hay Santísimo. ¿Cuántos van? ¿A cada cuánto? Hermano, esto sí es un poco serio. Mejor no lo diga, hermano, porque hermano, se los tengo que decir, porque allá es donde usted se sienta o se arrodilla a decirle: gracias, papito, gracias, Señor. Quizás mi siembra no estuvo bien, Señor, pero gracias. Con lo poquito que me diste, me va a ayudar a pasar estos días. Y cuando tú sientes, la bendición va a llegar a tu vida, porque Él ve que tú eres agradecido en lo poco. Pero te dices: es que mucha lluvia, Señor, hoy sí se pasó de bueno. Hay que saber ser agradecido. Ahora, cuando Jesús vio a este hombre, dijo: ¿no eran 10? ¿Por qué solo este samaritano vino agradeciendo? Oiga esto, hay que tener cuidado. En pocas palabras lo que dijo es: pero ¿por qué yo no miro a los líderes de comunidad aquí agradeciendo? ¿Por qué no miro a los coordinadores, a las salmistas, ¿por qué solo aquel que ni siquiera asiste en la comunidad está agradeciendo todo el tiempo? Porque dice la palabra de Dios que aquel que regresó era aquel samaritano, y no aquellos que realmente eran de su pueblo escogido. Ahora, oigan esto. Jesús le dice a aquel leproso que regresó, oiga esto. Jesús le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Los otros 9 solo recibieron la sanidad y se perdieron de lo más hermoso. Los otros 9 solo se conformaron con ser sanos y ahí quedó. Aquel regresó porque sabía que si Jesús lo sanó podía bendecir su vida. Si tú regresas a Jesús, no solo vas a recibir sanidad, no solo vas a recibir bendición material, vas a recibir la completa restauración de tu vida. Vas a recibir la salvación de tu alma. Le dice a aquel hombre: levántate y vete. Tu fe no solo te sanó, sino te salvó. Porque muchos se sanan, pero no sabemos si algún día van a llegar a la vida eterna con Jesús. Solo los que verdaderamente vienen agradecidos, solo los que verdaderamente comprenden que en Jesús está todo, son los que reciben sanidad, bendición y salvación para sus almas. Hermano Fernando dio una acción de gracias. Está agradecido. ¿Sí? Se fue la luz, decía hace un rato, ¿verdad? Pero todos cantando. Cierto que esta garganta no lo pueden apagar. Seguimos glorificando. Hermano Fernando fue a ver qué se puede hacer. Él está contento porque son 2 de sus hijos, hermano. 2 de sus hijos han recibido el sacramento de la confirmación. Él está agradecido con el Señor. Dijo: bueno, esto no se puede quedar así. Quiero que todos reciban también esa bendición que Dios me dio a mí. Por eso usted está aquí ahorita.
¿Sabe algo? Cuando tú eres agradecido y lo compartes, la bendición sobre tu vida es el doble, porque estás bendiciendo a otras familias, a otras almas. Hay una teología que habla precisamente de estos 10 leprosos. Oigan esto. Muchos teólogos han estudiado esta parte y dicen y llegan a esta conclusión. Usted sabe que cuando alguien tiene lepra, habla la Sagrada Escritura que muchas veces se le cae pedazo de carne, a veces pierden extremidades y todo. Bueno, la teología ha estudiado que aquellos 9 sí fueron sanados, la lepra se les salió, se les quitó del cuerpo. Pero dice la palabra y los teólogos que ellos solo recibieron eso, y si habían perdido un brazo quedaron así. Y dice que aquel que regresó recibió la restauración completa de su vida. Amén. Aquel que regresa a Jesús lo recibe todo, absolutamente todo. Aquel que es agradecido conmueve el corazón del Señor y recibe mucho más que los otros que solo vienen a escuchar la palabra y no lo ponen en práctica. Aquellos que practican la palabra reciben mucho más que aquellos que solo vienen y siguen con la misma vida que tenían. Yo sé que es difícil muchas veces cumplir la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces es difícil dejar las malas actitudes que tenemos. Yo no sé cuál es tu lepra. Ser chismoso, levantar falso testimonio en contra de tu prójimo, tener un vicio. ¿Cuál es la lepra que te está consumiendo? Sea cual sea, hoy el Señor ha venido por ti. Así como en aquel tiempo pasó y esperaba que aquellos 10 clamaran, así hoy Él ha venido para que tú clames y puedas recibir lo que tanto le estás pidiendo. Y si tu corazón es agradecido, vas a recibir mucho más de lo que estás pidiendo. Y si tú reconoces la presencia del Señor en este lugar, hoy vas a ir libre, sano, restaurado y bendecido de este lugar. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Si en aquel tiempo Jesús pasó y sanaba, si en aquel tiempo Jesús levantaba paralíticos, si en aquel tiempo Jesús resucitaba a los muertos, Él mismo está en este lugar y puede hacer por ti lo que tú tanto estás pidiendo, si tú tienes fe, si tú eres agradecido con Él. ¿Quieres ser sano, hermano? Amén. ¿Quieres la bendición? Amén. Siga creyendo y confiando en Dios. No solo se quede con escuchar la palabra de Dios, practíquelo. Hágalo vida en usted. Porque escuchar todos escuchamos. Practicarlo, ahí es donde está la diferencia de los cristianos. Aquellos hombres escucharon la palabra de Jesús, y si ellos hubieran querido, se hubieran quedado ahí y no se hubieran sanado. Ellos escucharon la voz de Jesús y empezaron a practicar la voz de Jesús, que le dijo vayan, y fueron, y en el caminar quedaron sanos. En el caminar de tu vida cristiana, con fe y con gratitud, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pero debe de ser con fe, con seguridad, con humildad, para que entonces Dios vea que vienes a Él no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Busquemos a Dios por lo que Él es, porque Él es nuestro Padre. Pongámonos de pie, vamos a la presencia del Señor. Que esta palabra que hoy hemos escuchado